Bienvenidos al podcast La Antropología en Tiempos del Coronavirus, proyecto coordinado por la doctora en Etnología Neira Alvarado Solís, profesora investigadora del Colegio de San Luis. En nuestra segunda emisión, los retos del COVID-19 en los museos, Antonio García Acosta, artista curador y actual director del Museo Leonora Carrington San Luis Potosí del Centro de las Artes de San Luis Potosí, nos hablará de las dificultades y retos surgidos a partir de las medidas de distanciamiento social y las directrices a considerar en la reapertura de las actividades y servicios de este recinto. Antonio, te damos la bienvenida a esta segunda sesión del podcast y te cedemos el espacio para que puedas contarnos un poco sobre ti antes de pasar a las preguntas. Hola, pues yo soy Antonio García Acosta. Soy director del Museo Leonora Carrington San Luis Potosí del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Me da mucho gusto participar en este podcast sobre la antropología en tiempos de coronavirus. Muchas gracias, Antonio. Para iniciar la entrevista, nos gustaría preguntarte sobre los retos a los que te has enfrentado en tu quehacer profesional ante esta crisis sanitaria del coronavirus. Pues han sido muchos y variados. El primero es que los museos en principio son instituciones que requieren de la interacción presencial de los visitantes y obviamente pues esto se suspendió por tiempo indeterminado todavía. No sabemos cuándo vamos a abrir de nuevo y ese fue el primer reto, es decir, cómo podemos interactuar con nuestro público, nuestros públicos, ahora que no podemos abrir las puertas del recinto. Ese fue un primer reto. Un segundo reto que se vino encima muy rápido después del primero fue: si no tenemos público presencial, quiere decir que no hay entradas pagadas. Y en estos tiempos los museos cada vez más tienen necesidad de generar ingreso propio. Y una de las maneras en las que generan este ingreso tiene que ver con las entradas, es decir, con los boletos que la gente paga para ingresar al museo. Y aunado a eso, pues hay una tienda en el museo, hay una cafetería, hay también el uso de los espacios que tiene una cuota de recuperación. Entonces también hay un reto en el sentido de las finanzas del museo. ¿Qué va a pasar cuando regresemos a la normalidad y cómo van a estar nuestros números? ¿Qué tanto ingreso dejamos de generar y pues cómo vamos a cubrir los gastos? Porque hay gastos que continúan, ¿no? Para empezar, la gente que trabaja con nosotros, pues obviamente todavía eso no se deja de pagar. Pero no solo eso, sino que también existen muchos proyectos que teníamos planeados para este año, para el año que entra, y con la suspensión de actividades vamos a tener que plantear, bueno, cuáles de estos se suspenden, cuáles se reprograman, qué gastos tenemos que hacer porque ya hay un compromiso adquirido, vamos a decir algo que ya se entregó y entonces bueno, ya se tiene que pagar porque se trata precisamente de la gente, los colaboradores que trabajan con nosotros. Y por otro lado, cuáles gastos tal vez podemos no hacer, podemos todavía decidir, bueno, esto igual y este año no se va a hacer, y de ese modo podemos ir sorteando las dificultades en este sentido de las finanzas del museo. Otro reto fue, y que todavía continúa, es el de la conservación de la colección. Un poquito como en una casa, cuando uno se va de vacaciones y te vas por demasiado tiempo, luego regresas y está lleno de telarañas y demás, ¿no? Y hay afectaciones. Bueno, pues mucho más en el caso de un museo. Entonces hay gente que tiene que ir a las instalaciones del museo, tiene que presentarse porque hay mantenimiento del edificio que hay que supervisar, pero sobre todo en el caso del museo porque hay una colección que cuidar. Entonces este ha sido un reto porque en condiciones normales uno tendría, vamos a decir, cierta puerta abierta o cerrada, cierta temperatura de sala, cierto grado de humedad que tiene que ver con que el espacio está siendo usado, con que entra y sale gente, y de momento pues estas condiciones han cambiado y entonces nos tenemos que ajustar. Entonces la conservación también es un tema. Ha sido también tal vez una oportunidad porque obviamente cuando el museo está cerrado hay cosas que uno puede hacer, uno puede retirar un cuadro de la sala, una escultura, revisarlos, etc. Y finalmente también creo que esto es muy importante, la comunicación entre el personal.
Y creo que tanto hacia afuera de mi equipo en particular, es decir, con el resto del Centro de las Artes, como hacia adentro, es decir, entre los colaboradores del museo, las diferentes áreas que lo conforman, pues hemos tenido que ajustarnos también a procesos de comunicación distintos a los normales. Hemos establecido, por ejemplo, que todas las semanas cada quien me reporta a mí y yo a su vez reporto al Centro de las Artes qué actividades están realizando, con cuáles han avanzado, cuáles concluyeron, cuáles siguen y de ese modo podemos mantener pues un control, una revisión, una evaluación de cómo vamos avanzando como equipo, independientemente de que antes de irnos quedamos en qué metas teníamos para este periodo y las hemos ido renovando, pero sí hay una cuestión ahí de la comunicación que creo que ha sido interesante ver cómo sin estar frente a frente pues podemos seguirnos comunicando. Obviamente hemos hecho uso ahora de estas plataformas para tener reuniones virtuales y creo que ha sido una gran ayuda. Y en este sentido, ¿cuáles han sido las enseñanzas o aportaciones que ha traído consigo esta situación de confinamiento y crisis del COVID-19? Bueno, creo que cuando se anunció que los museos cerraban, nos volcamos sobre la actividad virtual, es decir, si no podíamos ofrecer un servicio presencial, lo que podíamos hacer era programar una serie de actividades, talleres, por medio de las redes. Y entonces muchos nos volcamos a esta actividad virtual. Creo que ha sido importante la reflexión en torno a esto, no solo, por un lado, el darnos cuenta de que el espacio digital puede ser muy importante, en algunas ocasiones tan importante como el presencial, y de ese modo pues aprovechar todas esas oportunidades, explorar nuevas formas de interactuar con públicos que además no están limitadas por la cuestión geográfica, sino que podemos acercarnos a públicos muy lejanos espacialmente y que sin embargo en las redes estamos todos a la misma distancia, ¿no? Estamos todos en contacto. Entonces eso creo que es una ventaja, la ampliación del aspecto digital del museo, que creo que para nosotros siempre ha sido importante, pero pues ahora lo hemos explorado con mayor intensidad por las circunstancias. Al mismo tiempo creo que también está la reflexión de la cantidad. ¿Qué tanto vale la pena hacer actividad simplemente por tener este contacto? Más bien empezar a pensar en, ¿qué tipo de contacto queremos tener? ¿Qué contenidos creemos que valen la pena? ¿Qué le podemos ofrecer al público que sea de valor, que realmente sea una experiencia importante? Y bueno, en ese sentido nos hemos dado cuenta de algunas cosas que funcionan, algunas actividades que tuvieron repercusión. Creo que nos hemos dado cuenta de que para los talleres y actividades que requieren de la participación activa de los públicos es mejor entrar en contacto directo con personas que pueden servir como vínculo del otro lado. Por ejemplo, una maestra puede hacer que sus alumnos todos participen de un taller y al final de la actividad nos envíen fotografías. Y entonces cerramos verdaderamente el círculo desde el planteamiento de la actividad hasta una retroalimentación final. Creo que eso es muy satisfactorio incluso para quienes diseñan los talleres y también para los niños poder ver las fotografías en sus redes. Entonces este es nada más un ejemplo, pero creo que sí en el aspecto digital priorizar calidad sobre cantidad. También hemos tenido la oportunidad de investigar y de crear contenidos. Los museos muchas veces, aunque desde afuera parece que pues es un lugar donde hay objetos y por lo tanto no sucedería mucho, pero en realidad hay mucha actividad y a menudo dejamos de hacer cosas que son importantes por resolver cosas que son urgentes. Y cuando hay un momento así, tenemos la oportunidad de decir, para las siguientes 2 o 3 exposiciones temporales, para el mismo guión normal de la colección permanente, pues hay una cantidad de trabajo de investigación y de producción de contenidos que se puede hacer y ha sido una gran oportunidad para hacer eso. Creo que en ese sentido creo que es de lo que puedo estar más agradecido personalmente porque hemos podido hacer mucho de eso. Igual la parte de la colección, la encargada de conservación ha tenido oportunidad de catalogar una cantidad de obra que no se había podido hacer antes.
También en el sentido de cómo funcionamos, creo que ha sido una oportunidad de decir, ok, bueno, tenemos un cierto número tenemos una cantidad de trabajo y esta obviamente se disminuyó dependiendo de la persona en particular. En algunos casos disminuyó mucho, en otras disminuyó poco, en otras se mantuvo exactamente igual porque no le afecta, digamos, el cierre del museo. Algunas actividades administrativas no cambian mucho, pero la catalogación de la colección tampoco se detiene, al revés, hay una oportunidad de hacer más, como decía. Pero también se da uno cuenta de que hay actividades que no disminuyeron tanto y que tal vez tendrían que haber disminuido más habiendo un cierre. Es decir, es una oportunidad para ver si podemos volver algunos de nuestros procesos más eficientes. Y en particular creo que algo que nos dimos cuenta es la comunicación interna. Hoy en día todos estamos conectados por correo, pero también nos hacemos llamadas telefónicas y nos enviamos mensajes por WhatsApp, y tenemos reuniones virtuales, etc. Creo que en todos esos rubros podemos eficientizar la comunicación y esta ha sido una oportunidad también para revisar esto. Para concluir, nos gustaría preguntarte o que compartieras con nosotros tu perspectiva de la poscrisis del coronavirus. Bueno, creo que la contingencia nos va a dejar toda una línea de trabajo ya permanente en cuanto a lo digital, las actividades digitales. Es decir, que si bien vamos a regresar a tener actividad presencial, a mí me gustaría mantener una línea importante de actividad digital, que si bien ya existía, creo que pues hemos visto que hay cosas que funcionan muy bien y que debemos seguir aprovechando esa vía. ¿Qué más nos deja o qué sigue? Bueno, pues vamos a tener que reprogramar muchas de las actividades. Es posible que este año algunas actividades que teníamos pensado hacer no se puedan hacer porque algunas de ellas ya no tienen caso fuera de fecha. Esto puede suceder. Todavía no sabemos con exactitud ni cuándo ni cómo va a ser el regreso a las actividades, a la reapertura del museo, pero sí sabemos que va a haber cambios, que va a haber cierta dificultad económica, no sabemos qué tanta, pero sabemos que va a existir esa dificultad, y con todos los terceros con los que trabajamos, y son muchos. El año pasado tuvimos 50 actividades que involucraban, o más bien que eran organizadas por terceros o en colaboración con terceros. O sea, estamos hablando de por lo menos una actividad, más o menos de una actividad a la semana, ¿no? En promedio. Claro que se concentran en ciertas partes del año, pero en promedio es una actividad por semana, y todas esas colaboraciones que teníamos pensado hacer hasta ahora para este año, pues las vamos a tener que replantear. Algunas se recorre la fecha simplemente, otras probablemente ya no se realicen o cambie el formato. Pues se tiene que revisar de uno por uno cada uno de estos casos, y en una conversación creo que hemos visto una excelente disposición de todos los colaboradores, tanto internos como externos, los artistas, las personas que querían usar el espacio para alguna actividad académica, cultural, artística, social, empresarial. Hemos visto muy buena disposición en general para pues hacer lo que toca, que es cuidarnos, y en cuanto tengamos la oportunidad, la información necesaria, las autorizaciones necesarias, retomar la conversación y volver a programar actividades. Esperamos que para todo el equipo, en el caso del museo, por ejemplo, en cuanto a educación, cómo acercarnos a nuestros públicos con actividades interesantes, difusión, catalogación de la colección, incluso la digitalización de algunos procesos, que el usuario pueda hacer compras en línea, por ejemplo.
todo esto, pues esperamos que hayamos aprovechado y que estemos aprovechando esta etapa que nadie se esperaba, extraña, sí, con sus dificultades, pero que podamos sacar el mejor partido de esta situación, y que cuando vuelva a abrir el museo tengamos pues una serie de servicios que pudimos lograr en esta temporada. Pues muchas gracias, encantado de participar en la antropología en tiempos de coronavirus. Agradecemos a Antonio García su muy oportuna intervención acerca de las dificultades y retos del Museo Leonora Carrington. Esto fue la antropología en tiempos del coronavirus. Los esperamos la próxima semana en nuestra tercera emisión.